Hola amigos, ¿cómo están? Les habla el profe Dan y sean bienvenidos a este video en el cual vamos a resolver algunos ejercicios sobre ángulos, introduciendo un poquito sobre las clasificaciones o las formas en las que se relacionan los ángulos según la posición en las que están y ciertas consecuencias en cuanto a las medidas de estos, ¿verdad? Recordarles siempre que en la descripción del video hay enlaces para otras redes sociales para tener mayor comunicación con este servidor y pues de ahí sin más, pues dámosle arranque con el video. Ok, vamos a ver de qué va este primer ejemplo. Me dice, considere la siguiente figura. Vemos la susodicha figura como tal. Nos indican que los puntos A, B y D son colineales, es decir, que dichos puntos están perfectamente encarrilados y contenidos todos en una misma línea. Perfecto. Me dice el ejercicio que un par lineal corresponde a quiénes. Veamos lo siguiente, o sea, antes de hablar de un par lineal, tengo que hablarles también del concepto de lo que vendrían a ser ángulos adyacentes, ya que un par lineal es un caso especial de ángulos adyacentes. Empecemos por sus partes. Hablar de ángulos adyacentes se supone que vendrían a ser ángulos que comparten, si bien, un mismo vértice y un mismo brazo, un mismo lado. Por ejemplo, yo les puedo hablar de este ángulo alfa y de este ángulo beta, que en este caso dichos ángulos comparten un mismo vértice y comparten también un mismo brazo. Aquí yo puedo decir que estos ángulos son adyacentes, para que tengamos una idea previa, ¿verdad? Al hablar de un par lineal, o para nosotros poder hablar de un par lineal, estos ángulos alfa y beta deben ser tales que, si bien en principio son adyacentes porque comparten un brazo, pero los brazos que no comparten, o el brazo que no comparte el ángulo alfa y el ángulo beta, deben ser tales que apunten en sentidos opuestos, de modo tal que formen perfectamente una recta entre ellos. Es decir, yo puedo presentar, digamos, una propuesta de recta y que se visualice una línea, un rayo más, que nos separe dicha recta como tal en dos ángulos. Y aquí yo puedo hablar, por ejemplo, de tener un ángulo alfa y de observar acá un ángulo beta, que bajo estas condiciones perfectamente se pueden aceptar como un par lineal. En este caso se aceptarían así como un par lineal. Solamente que hay formas en las que tendríamos que cuidarnos y no aceptar un par lineal. Que sea, por ejemplo, en el caso que me presenten una figura similar a este último ejemplo que les doy, y que de repente nos hagan una especie de trampa. Que por ejemplo nos digan que tenemos nuestro ángulo alfa como un ángulo llano. Es decir, que el ángulo alfa por sí solo ya sea el que corresponda a este ángulo de 180 grados. Y que luego me den por ahí después el ángulo beta. En este caso no me funcionaría, porque de hecho el dicho ángulo alfa se podría considerar como el ángulo que, vuelvo y digo, abarcaría todos los 180 grados que corresponden a un ángulo llano y que después me digan que el ángulo beta estaría como contenido dentro del ángulo alfa. Ok, esto no es un par lineal. No, en este caso no aplica. ¿Por qué? Porque de hecho rompe inclusive con el concepto de ángulos adyacentes. ¿En qué casos podemos advertir y decir que los ángulos que me ofrecen no son adyacentes? En el caso en el que se observaría el ángulo beta dentro del ángulo alfa, como un ángulo interno o como parte del ángulo alfa. No se vale que estén contenidos uno dentro del otro, sino que estén uno junto al otro. Que primero se verifiquen que sean adyacentes y en segundo plano verificar que formen ángulos construidos sobre una misma recta. Entonces, con eso establecido, podemos empezar a analizar los ángulos que nos ofrecen. Por ejemplo, el caso de los ángulos ABE y EBC. Habría que revisar con detalle ángulo ABC, no, ABE, perdón, el ABE y el ángulo EBC. Voy a tirarlos con colores distintos para diferenciarlos. Aquí, con este color puede ser. Y el ángulo EBC. Ok, aquí ¿qué observamos? Como recomendación, intentemos trazar el ángulo en el orden en el que leemos los puntos. Observo primero el A,
el B y después el E. Y luego, con el otro ángulo, el ángulo EBC, pues como recomendación, vamos a tomar primero desde el punto E, vamos a trazar hasta donde está el punto B y luego a marcar donde está el punto C. Observamos detalladamente cómo se relacionan estos dos ángulos. Podemos llamar a uno ángulo alfa y al otro podemos llamarlo ángulo beta, si así se desea. Según como lo veo, aquí tendríamos ángulos que sí son adyacentes. O sea, son adyacentes. Sí, pero califican como un par lineal. No, todavía no. Dado que los lados que no se comparten deberían formar una recta, pero no es la situación que se está apreciando en este caso. Así que dicha opción A vendría a ser una opción a descartar. Revisamos la opción B, lo que serían ángulos EBC y el ángulo CBD. Aprovechemos pues, voy a revisar opción por opción para que así de paso nos familiaricemos con los análisis de estos ángulos. Primero el ángulo EBC y después el ángulo CBD. Vamos a ver el ángulo CBD. De a kilómetros de distancia estoy observando que estos ángulos, el ángulo que voy a marcar en azul y luego el ángulo que voy a terminar marcando en verde, de kilómetros de lejos observo que estos ángulos van a terminar siendo adyacentes también. Ok, bien por ese lado. Pero veo que también van a terminar, bueno, o sea, como mucho adyacentes, no más que eso. Los visualizo. Voy a reducir un poco la figura de estos ángulos y a mencionar ese detalle, que como adyacentes sí funcionan. Voy a llamar nuevamente al ángulo azul alfa y al ángulo en verde beta. Adyacentes sí son, pero par lineal en este caso no aplica. Así que ya tengo dos opciones descartadas. A ver, caso de la opción C, que me hablan sobre el ángulo ABC. Vamos a marcar el ángulo ABC. Ajá. Y luego el ángulo CBD. Ok, el ángulo CBD. Entonces, nuevamente, observamos detalladamente la construcción del ángulo ABC, respetando, digamos, el orden de los puntos que nos están ofreciendo. Y visualizamos con cuidado la construcción del ángulo CBD, que por como lo veo, a como pinta la cosa, este par de ángulos se ven muy, pero que muy prometedores. Esto sería, digamos, para la opción C. Voy a aprovechar y voy a señalar cada opción que estoy analizando. Recordar que aquí está la representación de la opción A, aquí la representación de la opción B y aquí la representación de la opción C. De donde que si observamos nuestro ángulo alfa y nuestro ángulo beta, adyacentes sí son. Y un par lineal, pues en este caso, parece que cumplen también esta propiedad, ya que los brazos que no están compartiendo, los brazos que no están juntos, apuntan en sentidos opuestos. Así que ya esta opción C se ve prometedora. Solamente para asegurarme, quiero revisar un momentito la opción D, para revisar el ángulo ABC, ¿cómo es que me dicen acá? ¿Sí? El ángulo ABC, y luego el ángulo que me dicen el ABD. Ok, el ABD. Aquí estoy viendo algo muy, pero que muy preocupante. Primero, considero el ángulo ABC, que es tal como se había construido, analizando la opción C recientemente. Y luego observo el ángulo ABD, que como lo veo, tal parece que me están dando un ángulo llano. Y aquí tenemos un problema, señores. O sea, para que lo observen detenidamente, este último caso, voy a bajarlo por acá. Nuestro ángulo alfa sería el ángulo en azul, pero nuestro ángulo beta sería todo el ángulo llano, el ángulo en verde. Y esto, vamos a ver,
con respecto a la opción C. Adyacentes, digamos que sí lo son. Y a regañadientes, porque sí, tienen un lado que comparten. Adyacentes sí lo son. Pero par lineal como tal, no, definitivamente no. Ahora, ¿y eso por qué? Vuelvo y lo digo, porque no me sirve tener, digamos, al ángulo llano dentro de los que se quieren considerar par lineal. Se supone que un par lineal, y lo adelanto un poquito, está conformado por ángulos que van a terminar siendo suplementarios. Y suplementarios que significa que van a sumar 180 grados. Ahorita profundizaremos eso. Pero como una advertencia previa, a lo único que necesito que nos quedemos con esta situación, creo que lo voy a tener que escribir un poquito más en grande, que nos quede este recordatorio. Un ángulo llano nunca formará parte de un par lineal. Esto para que se lo lleven y que lo tengan muy en extrema consideración. Así que ya descartando todas las opciones, me puedo quedar ahora sí con absoluta seguridad con la opción C como respuesta correcta para este primer caso. Así que dicho así, vamos que avanzamos a nuestro segundo ejemplo. Ahora sí, me dice el ejemplo número 2, que con base en la información dada, bueno, primero que se consideran los datos de la figura, vemos aquí un par de rectas L1 y L2 que parecen ser paralelas entre sí, y bueno, de hecho el texto más adelante me lo confirma. Y luego tenemos también que esta recta L3 vendría a ser transversal a las rectas L1 y L2. Lo que es entrar a profundidad teórica en cuanto a los ángulos que se forman entre paralelas, esto lo más probable es que lo estaría abordando en un video futuro. Pero mientras tanto, consideremos, con base en la información dada, considerar pues las siguientes proposiciones, suponiendo que L1 es paralelo con L2. Entonces me hablan primero de un ángulo PFG que dice que es congruente a un ángulo EFG, pero un ángulo EFA, ¿verdad? Y luego que me hablan de un ángulo CGH que me dice que este y el ángulo DGH supuestamente vienen a ser ángulos suplementarios. Ok, vamos primero por partes a ver qué relación tienen estos ángulos según cómo estén posicionados, ¿verdad? Pero ¿cómo están posicionados? Entonces, primero reviso el ángulo BFG y el ángulo EFA. Por ejemplo, a ver, el ángulo BFG tendría que tomar al punto B, al punto F y al punto G. Entonces estaríamos resaltando este ángulo en cuestión. Fíjense en que donde dobla la figura es ahí donde consideramos el vértice del ángulo, justamente en esta parte. Ahí estaría el ángulo BFG. Luego, el ángulo EFA. En cuanto al ángulo EFA, marco el punto E, marco el punto F y marco el punto A. Y por lo tanto me dispongo a marcar el ángulo que se forma en este caso, el EFA. Ok, entonces, que si observamos detalladamente estos dos ángulos recién marcados, el ángulo en azul y el ángulo en verde, estos ángulos que tenemos le llamamos ángulos opuestos por el vértice. Repito, estos de acá se dicen que son ángulos opuestos por el vértice. Primero, ¿por qué opuestos por el vértice? Porque dichos ángulos se forman gracias a la intersección de estas dos rectas, lo que es la recta L3 y lo que es la recta L1. Gracias a estas dos rectas, L3 y L1, los ángulos que se forman apuntando o mostrando su abertura en sentidos opuestos y que tras de eso son dichos ángulos que comparten únicamente el vértice común. Si estas son todas las condiciones a percibirse,
podemos decir que estos ángulos son opuestos por el vértice. Y si son opuestos por el vértice, en consecuencia, vamos a decir que dichos ángulos van a ser congruentes. ¿Qué significa que sean congruentes? Significa que ellos tendrían medidas iguales. Entonces vamos a especificar esto. Aquí estamos hablando de que sus medidas van a ser iguales con toda certeza. Van a medir lo mismo. Que por cierto, dicho sea de paso, para hablar de congruencia, se utiliza un símbolo de igualdad con un gancho en la parte superior, que tomando pues la virgulilla de la ñ. ¿Ok? Entonces, en orden de factores, primero nos damos cuenta que los ángulos son opuestos por el vértice. Y como consecuencia, podemos garantizar que estos chavalos, a pesar de que no tengo transportador y aún no sé cuánto mide el ángulo azul y el ángulo en verde, tenemos la garantía previa, geométricamente hablando, de que dichos ángulos van a medir exactamente los mismos grados. Y es lo que me está indicando esta primera proposición. Razón por la cual perfectamente la puedo dejar como verdadera, sin ningún problema. Ahora, con respecto a los otros dos ángulos que nos hablan, el CGH y el DGH, que dicen que son ángulos suplementarios. Bueno, en primer lugar, ¿quién es quién? Por ejemplo, cuando me están hablando del ángulo CGH, ¿de cuál ángulo me están hablando? Marco el C, marco el G y marco el H. Marco entonces el ángulo en cuestión. Sería por acá y luego por acá. Ok, el ángulo CGH vendría a ser esta abertura de acá. Ahora, que si lo comparamos con el ángulo DGH, buscamos el punto D, el punto G, listo, y el punto H. Ok, visualizando entonces la construcción del ángulo, estamos hablando de este ángulo que tenemos por acá, que según observo, podemos notar que dicho ángulo, el ángulo DGH, al parecer formaría un par lineal con el ángulo CGH, es decir, el ángulo morado y el ángulo rosado vienen a ser un par lineal, forman un par lineal. Y al ser un par lineal, en consecuencia, puedo asegurar que los ángulos que forman el par lineal van a ser suplementarios. Que por cierto, ¿qué significa que sean suplementarios? Que ángulos suplementarios precisamente son aquellos que a la hora de sumarse, si por ejemplo, si uno se llama alfa y el otro se llama beta, la suma de estos ángulos siempre nos va a dar 180 grados. De ahí, dando un par de pasos atrás, si hablamos, por ejemplo, del caso del ángulo, que ya es un ángulo llano de partida, que ya es de 180 grados, ¿cuánto tendría que sumarle a 180 para que me dé 180? Cualquiera dirá, 180 más 0. Pero es que un ángulo de 0 grados, y poniéndolo entre comillas, ni siquiera se le puede considerar ángulo. Así que es agarrar un ángulo llano contra algo que está completamente aplastado y suprimido atómicamente. Y no se puede considerar como tal. Si queremos hablar de ángulos suplementarios, necesito que tengan medidas positivas, medidas distintas de 0. Pero bueno, aquí es a lo que voy, que el ángulo rosado y el ángulo en morado son un par lineal, así que por lo tanto se puede garantizar que son suplementarios. Así que tranquilamente la segunda proposición se da por verdadera y puedo marcar opción A como respuesta correcta para este segundo ejemplo. Vale. Entonces vamos a ver si avanzamos con un tercer ejemplo, a ver qué nos dicen por acá. Se considera ahora esta nueva figura. Y pues de dicha figura me preguntan por un ángulo que sea complementario con el ángulo EAF. Aquí va a ser de cuidado porque, primero que nada, para que nosotros podamos hablar de ángulos complementarios, en principio, numéricamente, esto implica que la suma de alfa más beta nos tiene que dar 90 grados. Podríamos verlo de esta manera. Pero veamos lo siguiente. Hay dos maneras de resolver y de garantizar que los ángulos que vamos a tomar me van a cumplir esta condición. Por ejemplo,
¿Cómo lo planteo? ¿Cómo lo planteo? Se los puedo dar de las siguientes maneras. Puedo decir, como primera opción, que dos ángulos pueden ser complementarios si son adyacentes y juntos forman un ángulo de 90 grados. De hecho, con esto a priori tendría todas las de ganar para poder considerar ángulos que sean complementarios. Obsérvese que el ángulo que me están ofreciendo de arranque es el ángulo EAF. Así que quiero buscar un ángulo que sea complementario con el susodicho EAF. Vamos a revisar y a marcar detalladamente el EAF. Y además, para no confundir mucho con las opciones, les tengo inclusive un par de propuestas muy elegantes. Para así no estarle preguntando a cada opción a ver si es viable o si no es viable. Porque, por ejemplo, hay un ángulo inmediato que podría considerar que es efectivamente complementario con este ángulo EAF. Podría ser, por ejemplo, este siguiente ángulo que voy a marcar en verde. El FAG. Este ángulo que les marco por acá, perfectamente vendría a ser también, primero, adyacente con el EAF, ciertamente. En primera, son adyacentes, correcto. Y en segunda, juntos puedo dar por garantizado que forman un ángulo recto. ¿De dónde viene esa garantía? Primero, del hecho de que al momento de intersecar estas dos rectas, la recta EC, y la recta DG, desde el momento en el que veo que ya me están dando un ángulo recto en uno de sus cuadrantes o en uno de sus espacios, a partir de ahí puedo dar por sentado que todos los demás ángulos que forman también van a ser ángulos rectos, con toda absoluta seguridad. Ok, entonces, ¿qué sucede? Que, por ejemplo, estos ángulos EAF y este ángulo en verde, FAG, pues están formando efectivamente un ángulo recto también. Entonces, de ahí, nomás tengamos las consideraciones que este ángulo en verde lo podríamos llamar de dos posibles maneras. Lo podríamos llamar como ángulo FAG, iniciando la ruta desde el punto F, pasando por el punto A y terminando en el punto G. O también lo podríamos llamar como ángulo GAF, invirtiendo la ruta, pero siempre dejando fijo en el centro al punto A, que vendría a ser el vértice de nuestro ángulo, el vértice principal, ¿verdad? Podríamos tomar ese ángulo, o para casos muy extremos, que aún no he revisado a profundidad las opciones, podríamos tomar también el ángulo que es opuesto por el vértice con el FAG. ¿Quién es opuesto por el vértice con el FAG? Pues en este caso el ángulo DAB. Es decir, perfectamente podría tomar al ángulo verde o podría tomar a este ángulo en rosa, que también nos funcionaría para complementar adecuadamente a nuestro ángulo en azul, sin ningún problema. Así que para efectos de nomenclatura, aquí podríamos estar hablando perfectamente del ángulo de AB, o en su defecto podríamos estar hablando del ángulo BAD. Nuevamente, enfatizando que el centro, que el punto central, el vértice, se mantenga fijo, independientemente del orden como nombremos al susodicho ángulo. Así que, ¿cuál es el punto? Que lo que quiero es encontrar alguna de estas posibilidades entre las opciones. Lo que hago es preguntar, ¿cuál de estas dos nomenclaturas en rosa o cuál de estas dos nomenclaturas en verde es la que sí se deja aparecer entre las opciones? Es la pregunta del millón. Y para dicha nuestra ya tenemos una opción viable a marcar, que es la del ángulo FAG, que ya se deja aparecer desde la opción A, lo cual me da la tranquilidad de marcarla como respuesta correcta inmediata para este ejemplo número 3. Así que de ahí a lo dicho,
les dejo pues el análisis del ejercicio que queda como reto, que dice, primero considerar la siguiente figura, donde que OX es paralelo con PY y paralelo también con DZ. Y de ahí que nos dicen considerar las siguientes proposiciones. La primera que me dice que el ángulo YPD es adyacente con el ángulo PDT. Y luego que me dicen que el ángulo OPY es opuesto por el vértice con el ángulo SPD. Que de ellas son verdaderas, ya eso lo dejaría pues a criterio del estudiante para que me lo cuenten en los comentarios a qué opción llegan y cómo llegan. ¿Ok? Y esto sería todo por hoy, así que pues en caso que el material les sea de provecho, se les agradece el pulgar arriba, que si no estamos suscritos, pues aprovechamos, nos suscribimos y activamos la campanita para notificaciones, lo que sea, digamos, dudas, consultas, opiniones, sugerencias, o alguna anécdota, caja de comentarios. Y para los que quieran conocer a mayor profundidad otros videos más exclusivos para extender y conocer explicaciones que nos han quedado pendientes, ahí la comunidad de miembros tiene las puertas abiertas para los que deseen entrar y a los que puedan y a los que ustedes deseen. Así que de ahí no hay mucho más que añadir, se les agradece haber llegado hasta este punto. Cualquier cosita yo me voy preparando para otras producciones que vienen esperando encontrármelos con igual o mayor disposición. Y de ahí sin más, pues se me cuidan, nos estamos hablando. Bye bye.